7 de enero en el Hospital Regional Pasteur se llevó a cabo una asamblea, la primera que organiza el personal de salud, a raíz de lo que están atravesando, más allá de la situación sanitaria por la pandemia. Los médicos están atravesando una situación muy complicada, muy difícil, y por eso que esta semana se llevó a cabo esta primera asamblea. Y para hablar al respecto de lo que está sucediendo, estamos con Gustavo Arribas, médico de guardia. ¿Cómo estás, Gustavo? Te damos la bienvenida. Hola, buenas tardes y bienvenido a todos. Bueno, gracias por este contacto y un poco poder comentarle a la gente cuál es la situación y qué es lo que está pasando con los médicos, con el personal administrativo, con los camilleros, con todo el personal sanitario en estos momentos en el hospital. Bueno, lo que está sucediendo es que estamos teniendo nosotros llevamos 2 años de pandemia en la cual hemos hecho un gran esfuerzo. Estamos en una situación de cansancio y de agotamiento, y lo que nos está pasando es que esta tercera ola, o cuarta, como la quieran llamar, lo que genera es un gran desgaste, sobre todo a los niveles de concurrencia, y ahora, en esta segunda parte de esta ola, ya ha empezado con las internaciones, nos va a estar desgastando a todos los niveles. La gran cantidad de consultas que esta cepa produce nos lleva a un desgaste importante. Estamos en una época en la cual hay personal con algunas licencias y tenemos mucho personal que se va infectando. Generalmente las infecciones son cortas, pero lo mismo nos lleva a tener guardias que estaban con 4 médicos, a tener guardias que están trabajando. Por ejemplo, ayer que yo estuve de guardia, trabajamos con 2 médicos. Entonces, a la gran cantidad de pacientes que se suman, a la gran demanda que se suma, hay una gran disminución, está como diezmado el personal de salud, ya sea tanto médicos, enfermeros, camilleros y todos los que formamos parte del sistema de salud o del equipo de salud, porque entre ellos también se encuentra la gente que está recepcionando y todo lo demás. Hay enfermos, hay carpetas, por eso hay una gran cantidad de gente faltante, y esto nos lleva a que se vaya resintiendo la atención, y no solamente la atención, sino la calidad de la atención, por lo cual después recibimos muchas veces quejas, a veces de buena gana y a veces de no muy buena gana, de la gente que tiene que esperar más tiempo o que no puede ser atendida como ellos quieren, en la velocidad que ellos quieren, porque a veces hay que hacer un triage, hay que tratar de atender a los más graves primero, y eso se nos complica. Tanto sea en la guardia, que es el primer lugar donde impactó esta cepa, la Omicron, porque fue el primer lugar donde impactó en la guardia, donde se elevaron o se multiplicaron las consultas, y después en esta última etapa, ya en estos últimos 15 días, en el nivel de internación, que nos llevó a tener que reabrir áreas que estaban cerradas, cambiar áreas que eran blancas para transformarlas en áreas COVID, como por ejemplo la terapia grande que tiene el hospital era blanca y tuvo que pasar a ser COVID, y ahora nos quedamos con una terapia blanca de solamente 6 pacientes, cuando tenemos una terapia COVID de 20 pacientes, que está trabajando más o menos en un 90%. Porque estamos tratando de recibir todos los pacientes que podemos. Anoche, por ejemplo, recibimos un paciente a las 4:30 de la mañana de Arroyo Cabral. Nosotros somos un hospital que recibimos prácticamente todo. O sea, tenemos la suerte de tener el Hospital Regional Pasteur ahí en Villa María, pero además de lo que hablamos de COVID, y eso es lo que más cansancio también nos está generando, porque nosotros en otras épocas o en otras olas había ciertas restricciones, cosas que ahora, que no las hay. Nosotros tenemos una casuística en accidentología que es muy importante en Villa María y la región, y de esa casuística el 90% la asiste el Hospital Regional Pasteur. Después tenemos todas las patologías de los no mutualizados,
de los no mutualizados y a veces los mutualizados también, de infartos, ACVs y todas las patologías urgentes y emergentes de la sociedad, que muchas veces son llevadas directamente al hospital y bueno, y a veces es difícil después trasladarlos a sus sitios, porque hoy también las clínicas, al igual que el Hospital Pasteur, están colapsadas. Yo creo que si uno ve, nosotros tenemos grupos de derivación y uno ve que las clínicas no pueden dar respuesta a los pacientes que, por ejemplo, los pacientes PAMI que le corresponden, entonces muchas veces esos pacientes PAMI quedan dando vuelta y terminan en el Hospital Pasteur. Y así un montón, porque no quedan lugares, los lugares se van reconvirtiendo, el COVID a veces va ganando mucho espacio y lo blanco va quedando un poquito más restringido y bueno, y rápidamente se llena en diferentes clínicas. En Villa María están prácticamente llenas o sin disponibilidad de camas, las clínicas más grandes, que bueno, no las voy a nombrar, pero me parece que son de notorio conocimiento para la gente que es de Villa María. Gustavo, a la hora de llevar adelante esta primera asamblea que fue el lunes pasado, el lunes 17 de enero, ¿cuál es el objetivo que tiene todo el personal que adhirió? Tengo entendido que los sectores tercerizados no, sino los empleados de salud provinciales en gran parte adhirieron a esta asamblea. ¿Cuál es el objetivo que tienen ustedes con esto? El objetivo es mostrarle a la sociedad qué situación está viviendo el Hospital Pasteur. Nosotros los médicos de guardia tenemos una asociación y por ello estamos interconectados con todos los de la provincia de Córdoba, con todos los médicos de guardia de la provincia de Córdoba. Es una situación que probablemente se esté viviendo en toda la provincia de Córdoba. Yo no puedo hablar más allá de Córdoba en sí, pero en toda la provincia de Córdoba se está viviendo una situación que es muy similar. Y queremos poner a la gente sobre aviso de la situación que estamos viviendo los profesionales de la salud, tanto sea cualquiera del equipo de salud. En esto, y eso es lo que estamos tratando de hacer con las asambleas. El Hospital Pasteur siempre se ha caracterizado por tener un servicio de calidad. Y eso es lo que estamos perdiendo en este último tiempo. Primero, porque estamos teniendo este faltante de gente. Segundo, porque esto nos viene generando un agotamiento. Y ese agotamiento también se hace notorio cuando uno tiene que enfrentarse al paciente para atender. No tiene la misma... hay distintas patologías o distintos cuadros que se dan en los profesionales, no solamente del sistema de salud, sino en otras profesiones que se llama burnout, y yo creo que lo estamos sufriendo porque son 2 años de pandemia, no es que vivimos 2 meses de pandemia. Y ahora, esta última, nos ha pegado muy duro y en muy poco tiempo. Entonces, se nos hace muy difícil reaccionar ante esto. En sí también hemos visto la poca respuesta desde nuestro Ministerio de Salud y sobre todo nuestros directivos en el tema de, por ejemplo, tener refuerzos. Por eso es que tratamos de plantear una asamblea para que todos empecemos a mostrar cuáles son las falencias que hay, porque no es lo mismo tener una enfermera para 3 salas con 6 pacientes que tener una enfermera para 5 salas con 10 pacientes, porque la atención no va a ser la misma, porque el tiempo que le puede dedicar esa enfermera a ese paciente no va a ser el mismo. Villa María, que hoy, desde que comenzó el COVID, se erigió como un centro de recepción de pacientes de todas las líneas, tanto sea desde la ruta 9, la ruta 158, desde la ruta 6, de diferentes lugares, lo que nos ha llevado es a que estemos colapsados, estemos quebrados, y eso lleva, como le digo, al tener esta calidad de pacientes, como digo, porque no solamente tenemos el paciente que va y que consulta porque tiene fiebre, y bueno, y uno puede bajar rápidamente la fiebre y rápidamente evacuar su duda. También tenemos el paciente grave, que debe ser tomografiado, paciente de laboratorio, estudiado, y valorar si tiene que ser internado o no, y después si tiene que ser internado en sala o no, hablando del COVID. Y después tenemos el politrauma, el ACV, el infarto.
le quiero ser claro, por ejemplo, en nuestra guardia de ayer tuvimos un ACV que era también COVID, para hablar de cómo estaba. ¿Y cuándo nos enteramos que era COVID? Cuando le hicimos el chequeo protocolar con el hisopado, ahí nos enteramos que era COVID el paciente. Había entrado por el área blanca porque era un paciente que estaba trabajando en una construcción, cae, pensábamos cuando ingresa que era un ACV porque el paciente lo tuvimos que intubar y todo, y cuando terminamos eso le pudimos hacer, porque lo primero es actuar sobre la vida del paciente y después lo protocolar, que es el hisopado. Y ahí nos dimos cuenta que era un paciente COVID. ¿Entiende? Porque también se mezcla esto, porque esta enfermedad, que a veces en algunos da tan pocos síntomas, hay pacientes que, hasta a veces sabiendo que pueden tener la enfermedad, pueden ir a trabajar. Gustavo, si no hay un buen seguimiento. Sí. Cuando decís que las respuestas de parte de los directivos es que no va a haber refuerzos, ¿es por falta de personal capacitado para cumplir la función o por falta de recursos económicos para asignar nuevo personal? Hablando de Villa María, ¿no? Más allá en la reunión que nosotros tuvimos con la dirección ayer, a mí me parece que lo que demostró es que no, porque no hay, hoy no sé, todavía están mirando para otro lado, como le dije, y no están viendo el real problema al cual nos estamos enfrentando. Usted piense que si mi director me pregunta cómo yo cuantifico mi agotamiento para hablar con él, es difícil mantener una reunión, ¿tá? Porque él me dice, yo puedo ver cuántos pacientes ves, pero yo no sé cómo vos podés cuantificar tu agotamiento. Y es difícil, yo no sé cómo cuantificar. Yo le puedo decir sí que estoy agotado. Yo le puedo decir sí que me siento a veces los días previos a la guardia con mucho estrés, el día previo sobre todo cuando estoy preparando mi mochila para irme, porque yo también soy persona, tengo familia y yo quiero volver sano. O sea, quiero hacer mi vocación, que es ser médico, de la mejor manera posible, pero después al otro día quiero volver y quiero seguir con mi vida. Yo tengo mi familia y tengo mi consultorio y tengo muchos trabajos médicos, porque tampoco tenemos sueldos que nos dejen vivir solamente del trabajo de la guardia, que hacemos la guardia cumpliendo las 35 horas semanales. Entonces es difícil cuando la dirección nos plantea la posibilidad de una formación de un sistema de medicina familiar en el hospital que se puede inaugurar a lo mejor en marzo o en abril, cuando sabemos que el problema está hoy. Y yo no sé si hay falta de recursos a nivel provincia o hay una... Yo lo que veo es que no se ve esa falta de recursos a nivel provincia cuando de turismo hablamos. Y estoy a favor del turismo, yo no estoy en contra, ¿tá? Yo no estoy en contra de ninguna de las industrias provinciales. Lo que sí estoy a favor es de que el sistema de salud tiene que estar ayornado a la cantidad de gente que nuestra provincia recibe. Gustavo, ¿qué pensás que ocurrió desde el 20 de marzo cuando llegó la pandemia en Argentina, cuando la gente entendió la importancia de tener un sistema de salud preparado, cuando entendió y empatizó con el rol de los médicos, a lo que está ocurriendo hoy en día cuando llegan pacientes o familiares que se enojan con el personal, aún sabiendo, sin tener los detalles de la interna de cada centro de salud, que están sobrepasados y que hace 2 años que esto no les da respiro, ¿no? ¿Qué ocurrió desde el 2020 cuando los aplaudían y estaban en el podio a lo que está pasando hoy en día, que reciben agresiones o enojos muchas veces porque la gente ya no obtiene respuestas por el tiempo de espera, por la falta de personal? Bueno, yo creo que el equipo de salud no está fuera de lo que es la sociedad. La sociedad también hace 2 años que está viviendo una pandemia en la cual al que no le llegó un familiar, le ha llevado un amigo, y también a lo mejor lo dejó en la calle porque no tuvo posibilidades de que su negocio siguiera trabajando. Pero también tiene empatía con esas cosas.
Lo que tenemos que ser es empático con todos. De la misma forma que uno puede ser empático con los familiares de los pacientes, también hay que ser empático con el médico, que también hace 2 años que está viviendo esta pandemia. Y de ser héroes pasamos a ser villanos. Nunca fuimos héroes. Nunca fuimos héroes. Porque nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, fuimos médicos. Médicos o parte de un equipo de salud. Que eso es lo más importante, hablar del equipo, del gran equipo de salud que se enfrentó a esta pandemia. Lo que sí, al principio hubo una preparación, hubo diferentes gestiones y diferentes direccionamientos por los cuales el hospital, por ejemplo, se preparaba, entonces no teníamos un área blanca, un área verde, cosa que en esta tercera ola ya no está. Es como que esta la queremos llevar más como de tactito, y no es así. La cepa el virus nos vuelve a ganar, y esta vez nos vuelve a ganar por falta de habernos preparado, por falta de tener un plan de trabajo. Por eso es que nos supera. Y la falta de empatía que se ha perdido muchas veces entre una parte de la sociedad y el equipo de salud, muchas veces tiene que ver, primero porque las personas no están con el mismo ánimo que al inicio de esta pandemia, sino que están, como le digo, con estos problemas que ya arrastramos y que tenemos, como familiares perdidos, amigos perdidos, o que la han pasado muy mal, y desde nuestro lado hay una falta de planificación de cómo nos tenemos que manejar. No nos estamos manejando, ¿no? Ya no está dividido que si vos eras un paciente blanco que no tenía síntomas, nada, ibas hacia un lado del hospital, y si eras rojo, ibas hacia el otro. Acá la guardia trabaja con los blancos y con los verdes. ¿Tá? O sea, va desde un paciente que no consigue turnos, que en la mayoría de los días no se consiguen turnos en el hospital, que tiene desde un forúnculo hasta un orzuelo en el ojo o un dolor de muelas, hasta, como les digo, el infartado o el paciente COVID grave que debe ser intubado. ¿Tá? Al no haber una planificación y una división y el sacado a lo mejor de todas las consultas banales de la guardia, esta sobrecarga nos lleva a que lleguemos a un retraso. Ese retraso hace que la gente que a lo mejor ya viene con el ánimo, no el mejor ánimo, ese retraso ya lo tome como algo que es algo personal, como que los médicos, como que el empleado, como que somos empleados públicos y por eso no estamos haciendo bien nuestro trabajo, lo estamos haciendo en forma lenta, porque tampoco ven cómo estamos trabajando atrás. No es algo que es algo visible, que está videado y uno ve el trabajo que se hace. No ve qué pasa atrás, no ve la gente que está sentada en la guardia esperando, no ve que por el otro lado entraron 2 ambulancias con a lo mejor dos politraumatizados graves que nos pueden llevar 1 hora estabilizarlos, o a lo mejor con un paro cardiorrespiratorio que estamos reanimando gran parte del equipo de guardia. La gente no ve eso. Y por eso es que hemos llegado también hasta la violencia, como ha pasado, por ejemplo, en pediatría de nuestro hospital, en el cual tuvimos una pediatra la cual fue golpeada. Y eso no es permitido, no lo podemos permitir nunca. No lo podemos permitir nunca. Esto también lo consulté con el director y él me respondió que estaba todo arreglado porque la ART lo cubría. A mí no me importa que la ART me cubra una lesión. Yo lo que no quiero es que me peguen. ¿Me entiende? Yo no quiero arriesgar mi salud por esto, porque el estrés de aquí no va a llegar. Yo estoy a punto de cumplir 50 años. Tengo muchos años de ser médico y muchos años de ser médico del Hospital Pasteur. Hice mi residencia en el viejo Pasteur y después estuve en el traslado, ya como empleado, estuve en el traslado al nuevo Pasteur. Pero yo quiero trabajar con tranquilidad, con seguridad. Y quiero que mis compañeros, desde todos mis compañeros, hasta la gente tercerizada de limpieza, todo de cocina, todos tienen que tener esa capacidad de trabajar tranquilos, sin riesgos, sin poner en riesgo nunca su integridad. Gustavo, ¿en las próximas semanas van a realizar nuevas asambleas o cuál es la situación actual? En eso trabajamos desde algunos gremios en forma conjunta
porque todos los gremios fueron invitados también a esta asamblea que hubo, y desde nuestro gremio, que es UTS, lo que se está tratando es de mantenerse en un estado de movilización, y emergencia y asamblea permanente, para así ir haciendo asambleas en forma reiterada y que vayamos conociendo qué situaciones se están viviendo en los diferentes niveles y en los diferentes lugares del hospital. Usted piensa que el hospital es enorme, tiene 607 empleados, o sea, es a veces difícil conocer la problemática de todos los empleados si no la vemos reflejada en una asamblea, por ejemplo, en la cual cada uno puede ir y expresarse libremente. ¿Esta asamblea en qué consiste? ¿Tienen un corte de actividades? ¿Es por sectores? La idea es hacer por ahora, como generalmente son asambleas de inicio, que son con cantidad de gente que no es tan abrumadora, es hacerla primariamente o junta toda, con un corte de actividades en las cuales hacemos la asamblea rápida, se toman todas las opiniones y vemos cuáles son las medidas a seguir a partir de ahí, tomadas en conjunto. Lo que se definió en esta asamblea justamente fue en el seguir realizándolas semanalmente, para que de esta forma sigamos trayendo y aportando desde los diferentes entes que trabajan dentro del hospital, de los diferentes lugares, cada cual que aporte los problemas que ellos tienen. Y así ir generando una dinámica con la asamblea. Gustavo, te agradecemos por este contacto. Vamos a seguir nosotros estando en contacto para ver si pueden obtener respuestas desde los directivos, desde la provincia, y si pueden empezar a trabajar de una manera distinta, no solamente para el servicio en salud a la sociedad, sino también por su propia salud, ¿no? Los médicos ponen el cuerpo, el alma y su propia salud. Muchísimas gracias. Y cuando digo gracias, no solamente los médicos, porque digo todo el equipo de salud, desde la enfermera, el camillero, el radio, estamos todos juntos para poniéndole el cuerpo a esto para hacer lo mejor posible. Ahora, cuando nos hemos superado, lo que queremos es también que la sociedad se entere, porque si no, la gente cree o todavía piensa que estamos tomando mate del otro lado. No, nos cuesta a veces. En el día de ayer, que fuimos 2 médicos, y mire, el hospital trabajó con 2 médicos ayer, que fue día martes, trabajó con 2 médicos el día domingo, trabajó con 2 médicos el día viernes, trabajó con 2 médicos el día jueves. El día jueves no hubo guardias en el piso COVID, en la sala COVID de internación común, de pacientes COVID. Entonces es difícil, y ahí también se sobrecarga la enfermera, porque se sobrecarga de responsabilidad, porque no tiene a veces rápidamente el medio que la puede estar asistiendo. De que estamos pidiendo ayuda, no para no atender, no para trabajar menos, estamos tratando de ayuda para trabajar de la mejor manera y brindar el mejor servicio posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.